Nuevamente saludamos a nuestros amigos oyentes del programa La Voz de Dios en el Tiempo del Fin. Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo. Continuamos con la serie de enseñanza, La Señal antes del Fin del Mundo. Después de haber oído estos cánticos o esta primera preparación, queremos que usted ahora esté atento a escuchar la palabra de Dios y podemos continuar así esta pequeña serie de enseñanzas que hemos comenzado ya. Esta es la parte número 2, la segunda parte del mensaje, la señal antes del fin del mundo. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 17, 26 al 30. Ha sido nuestro texto básico que leímos en la primera parte. La palabra de Dios nos dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amigo y hermano oyente, en todo lugar donde nos sintonizan a través de esta emisora, en el programa La Voz de Dios en el Tiempo del Fin. La Voz de Dios. Escuche usted la voz de Dios, porque es lo único que a usted le puede cambiar su vida y su corazón. No importa qué denominación pertenezca usted, no importa qué religión sea usted, no importa cuál sea su condición pecaminosa, recuerde que todavía hay una esperanza de vida eterna para usted. Hay un lugar donde usted puede regresar, y solamente la palabra de vida eterna, la palabra de Dios, tiene poder para transformarlo sus corazones, para regresarlo nuevamente a una condición sincera, sencilla, humilde, para servir al Dios Todopoderoso. Aleluya. En el tema de ayer estuvimos nosotros, en la primera parte, la síntesis de la segunda parte, encontramos nosotros que habíamos estado estudiando un poquito acerca de los tiempos de Noé, y de poder decir de que cuando Dios envía un mensaje nuevo, aparentemente escandaliza a los oyentes, porque los creyentes, los cristianos, no siempre están acostumbrados a escuchar un mensaje nuevo. Aparentemente nuevo, pero no es nuevo, sino que es el viejo mensaje que está escrito en la Biblia, lo cual el Señor prometió que vendría. Porque en cada tiempo, en cada edad, hay una porción de la palabra de Dios que tiene que ser fresca y real para los hijos. Si nosotros estuviéramos diciendo hoy que necesitamos construir un arca de madera para poder salvar a la gente, ese fue el mensaje de Noé, pero ese mensaje de Noé no es para nosotros. Ese mensaje era para su día, para su tiempo. Vea usted, entonces usted tiene que descubrir cuál es el mensaje para nosotros. Si nosotros estuviéramos viviendo en los días de Lot, en los días de Sodoma, entonces vea qué sería salir de una ciudad porque va a ser destruido. Entonces tendríamos que nosotros estar, pero ese mensaje no era para nosotros, era para aquel día. Ahora veamos en los tiempos de Moisés. Moisés fue enviado a Egipto para sacar a Israel y llevarlo de Egipto al desierto para adorar a Dios. Si ese mensaje fuera para nosotros hoy en este pleno siglo en el cual vivimos, entonces tendríamos que salir de esta ciudad y adorar a los desiertos a Dios. Pero vea, ese mensaje no era para nosotros. Ese mensaje es para aquel día, para su día, para aquella generación. Pero estos mensajes y estas testimonios de cómo Dios obró en su día nos sirven a nosotros. Pues podemos nosotros recordar que lo que pasó en el antiguo tiempo era una sombra, era un tipo de lo que iba a suceder en este tiempo final en donde nosotros estamos viviendo hoy. Entonces usted tiene que hacerse una pregunta: ¿cuál es el mensaje para nosotros entonces? ¿Qué mensaje deberíamos de escuchar en este día? Si allá en cada tiempo, en cada edad, nuestros hermanos del pasado tuvieron un mensaje que escuchar, tuvieron que seguir una pauta, una ordenanza que Dios enviaba en su día. Y usted preguntará, ¿cuál es la ordenanza? ¿Cuál es la pauta? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo vamos a seguir hoy en esta generación en la cual vivimos?
Entonces tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir a la palabra de Dios para saber qué promesas tenemos para nosotros. ¿Cuál es la promesa para este día del fin en la cual vivimos nosotros? Ciertamente, si nosotros nos rendimos a Dios, nos humillamos, entonces la palabra de Dios vendrá y será revelado a sus corazones. Porque es la manera como el Señor le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé, y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ciertamente, hermano y amigo, para estos días finales hay misterios que están determinados en la Biblia, que tenían que ser anunciados, que tenían que ser revelados, que tenían que ser declarados, dados a conocer para los hijos, para los creyentes, para los predestinados que iban a vivir en esta generación en donde estamos ya. Estamos más allá del año 2000, proféticamente hablando, el tiempo se ha terminado y Dios tiene que arrebatar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Tales promesas están en las Escrituras, como en Primera Tesalonicenses, donde las Escrituras nos dicen que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de aclamación, con trompeta de Dios. Vea, todas estas promesas están anunciados. Esto está escrito en Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, donde la Biblia dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora tenemos en la palabra de Dios que vendría un tiempo de arrebatamiento, un tiempo que el Señor iba a arrebatar, recoger a sus hijos, y que Él descendería con la voz de mando, la voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahora vea, estas cosas tenían que suceder poco antes de que la tierra fuera destruida o fuera realmente juzgada por Dios. Esta tierra va a ser transformada para que los hijos de Dios vivan. Pero luego tenemos entonces en Lucas, que hemos leído nuestra escritura básica. Ayer estuvimos viendo los tiempos de Noé, y ahora queremos ver los tiempos de Sodoma. ¿Cómo es que Sodoma fue destruido? ¿Por qué Jesús nos dijo que deberíamos de chequear a los días de Sodoma, como fue en los tiempos de Lot? ¿Por qué el Señor nos mandó a los tiempos de Lot? Y Él dijo: así como fue allá, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora chequee usted, ¿quién es el que viene? Los ministros en este día dicen: Cristo viene. ¿Quién viene? La Biblia dice que es el Hijo del Hombre el que ha de venir. Las mismas Escrituras nos dicen que el Hijo del Hombre, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en la tierra. Ahora, ese es otro punto que usted tiene que darse cuenta en esta generación en la cual vivimos. Pero vamos a mirar por unos momentos cómo es que el Señor ciertamente se manifestó en los tiempos antes de destruir Sodoma y Gomorra. Yo espero que usted ya haya leído Génesis capítulo 18 y Génesis capítulo 19, porque eso fue lo que les aconsejamos en la primera parte de esta serie, en la primera parte de la segunda parte. Queremos decirle a usted que si usted ha leído eso, entonces es muy fácil de que usted va a entender lo que le vamos a decir. Génesis capítulo 18 nos dice allí de que en aquellos días, poquitos horas, vamos a decir, antes de que Sodoma fuera destruido, Abraham, nuestro padre, Abraham, que es el padre de la fe, uno de los patriarcas que Dios escogió. Abraham viene de la descendencia de Noé a través de su hijo Sem. Usted recuerde que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y de la línea de Sem viene Abraham. 10 generaciones después de Sem aparece Abraham. Abraham fue escogido de Ur de los Caldeos, y Dios le llamó para que se separase de su parentela y de su familia, y Dios le dijo que iba a llevarlo a una tierra donde fluye leche y miel. Entonces Abraham era un hombre obediente. Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham fue un hombre que realmente obedeció cada palabra del Dios Todopoderoso. La razón que el Señor le dijo a Abraham que su descendencia poseería las puertas de su enemigo, y todas las promesas que se le fueron dadas a Abraham, aún esas promesas son para usted y para mí. Dijo que esas promesas de Abraham es para usted y para mí hasta este día, mi amigo. Entonces Abraham había salido de su tierra por el desierto, juntamente con su sobrino Lot. Y un día
hubo una discusión, una pelea entre los pastores de Abraham y Lot, y eso causó que se separasen. Entonces Abraham le dijo a su sobrino Lot que pudiera escoger a dónde iba. Si iba al sur, entonces él se iba al norte, y si él se iba al este, él se iba al oeste. Entonces era la manera como Abraham le dijo a su sobrino Lot. Lot escogió el irse a Sodoma, al valle de Sodoma, donde había mucha agua, mucho pasto, y realmente allí estaban aquellos sodomitas que eran descendientes de Chan, o vamos a decir de la generación, de la línea de Caín, venían. Y eran grandes ciudades que estaban allí en el valle, prósperas. Pero entonces Lot decidió irse a vivir en medio de aquella generación pagana. Abraham decidió quedarse en el desierto, vivir una vida quieta, una vida que estuviera sirviendo a Dios, dejando la ciencia, la modernidad de aquel día a un lado. Él prefirió irse con sus animales, con sus pastores, y vivir en el desierto, vivir para con Dios. Entonces, en aquella mañana, en el encinar de Mamre, donde estaba el campamento de Abraham, más o menos al calor del día, en la mañana, cuando Abraham vio que venían 3 hombres, ciertamente Abraham vio 3 hombres. Aquellos 3 hombres, 3 varones que venían caminando, Abraham se levantó, y Abraham vigiló muy bien a aquellos 3 varones que venían, y encontró que uno de los 3 era Dios, era Jehová hecho carne. Entonces Abraham se levantó corriendo, fue a recibirlos y dijo: mi Señor. Vea, Abraham es tipo de un verdadero cristiano que tenía revelación espiritual en su corazón. Él no pudo decir: oh, mis señores. Dijo: mi Señor. Reconoció a uno como su Señor, no a los 3, sino a uno. Entonces dijo: mi Señor, que no pase de tu siervo, por favor véngase y siéntese aquí, que daremos algo de comer y lavar los pies y demás. Y es la manera como un hijo de Dios puede atender a un verdadero cristiano o un siervo del Señor. Abraham lo recibió a su Señor y lo hizo sentar, y dijo a su mujer Sara: prepárame panes y esto. A su siervo Eliezer dijo: mata al becerro más gordo y prepárame todo esto, el almuerzo. Y fue la manera como Abraham regresó y les dio de comer a aquellos 3 hombres. Tan simple y tan sencillo. Abraham se sentó con ellos y comieron carne, leche y queso y demás. Luego encontramos que después de haber terminado el almuerzo, ya eran por la tarde, se levantaron aquellos 3, el Señor con los 2 mensajeros y Abraham también, y se fueron camino con dirección a Sodoma y Gomorra, que estaba en el valle. Abraham estaba fuera de Sodoma. Entonces encontramos que eso nos enseña que un cristiano, un verdadero cristiano de Dios, debe estar fuera de las tradiciones del mundo, fuera de toda costumbre pagana. Cuando usted, mi hermano y hermana, se ha apartado del mundo, se ha apartado de las costumbres, de la denominación, del pecado, entonces Dios vendrá a visitarlo a usted. Porque lo que hizo Abraham representaba un verdadero cristiano, y Dios le visitó a Abraham. Ahora, de la misma manera, mi hermano y mi amigo, si usted esta noche, en esta hora o en este día, usted se aparta de las cosas del enemigo, se aparta del pecado, de la oscuridad religiosa de este mundo, y viene y se rinde a la palabra de Dios, Dios visitará su corazón, le hablará a usted, y usted recibirá la revelación de este día. De la misma manera, mi amigo, Abraham recibió la visita del Señor, y salieron de su casa y camino con Sodoma. El Señor en el camino dijo: no es bueno que yo esconda de Abraham lo que voy a hacer en Sodoma. Entonces, mientras los 2 mensajeros fueron con dirección a Sodoma y Gomorra, Abraham se quedó con el Señor allí en la parte alta conversando. Entonces el Señor le dijo a Abraham: Abraham, he descendido para ver el pecado de Sodoma y lo voy a destruir. Oh, entonces Abraham se recordó que tenía parte de su familia, estaba en Sodoma, era su sobrino Lot, eran sus familiares que estaban allí. Entonces Abraham, como un verdadero cristiano, un creyente real, él comenzó ciertamente a interceder, a decirle: Señor, si hubieran 50 justos en esta ciudad de Sodoma, ¿vas a destruirlos juntamente con todos? El Señor dijo: no, Abraham, por amor a los 50 perdonaré esta ciudad. Entonces Abraham comenzó a interceder nuevamente, en la manera que usted tiene que ser perseverante, mi hermano. Abraham dijo: Señor, si es que hay 45 justos, ¿también lo destruirás? El Señor dijo: por amor a los 45 no lo haré. Abraham continuó intercediendo y dijo: Señor, si hay 40 justos, ¿lo destruirás? El Señor dijo: no lo haré si hay 40. Dijo: Señor, si hay 30, ¿también destruirás? Dijo: no lo haré. Señor, si hay 20 justos, ¿destruirás? Dijo el Señor: por amor a los 20 no lo haré. Abraham había intercedido tan duro
mientras aquellos mensajeros bajaban a Sodoma. Entonces Abraham continuó y dijo: Señor, por favor, dijo, una sola vez más, permíteme hablar, dijo. Señor, dijo, si hubieran solamente 10 justos allí en Sodoma, igualmente los vas a destruir a todos con los 10. El Señor dijo a Abraham: no, si es que hay 10 justos, por amor a ellos, no voy a destruir esa ciudad. Oh, la misericordia de Dios, mi hermano y mi amigo. Entonces, cuando terminó de hablar, Abraham ya no pudo más, y el Señor dijo, desapareció de su presencia de Abraham. Y Abraham regresó nuevamente a su campamento. Ya era muy tarde, ya el sol estaba por entrar. Mientras Abraham regresaba a su campamento y el Señor ya había regresado y había desaparecido de su presencia. Yo creo que es lo que un creyente debe de hacer: clamar, orar, para buscar la salvación, para buscar, quizá usted puede clamar por su familia, por su padre, por su hijo, por su ciudad. Ahora pregúntese, si está usted viviendo en esta ciudad, ¿cuántos verdaderamente habrán salvos? ¿Cuántos justos habrán en esta ciudad, en este valle, en este lugar, en estos pueblos? En su comunidad, en su lugar o en su propia casa, si usted es una familia de 10, de 8 personas, ¿cuántos realmente son justos? ¿Cuántos han alcanzado la justicia del Señor? Mi amigo y mi hermano, es una hora negra, es una hora difícil. Arrepiéntase, busque a Dios ahora mismo, el tiempo se acaba, mi hermano. Abraham había orado, había intercedido, había clamado. Era lo que estaba sucediendo un poquito antes de ser destruido Sodoma. Entonces Abraham regresó a su lugar, mientras aquellos 2 mensajeros llegaban ya a Sodoma. Fuera de la ciudad de Sodoma, en las puertas de Sodoma, estaba sentado allá Lot. Cuando Lot, ahora veamos la escena en las puertas de Sodoma. Chequee usted que esos 3 hombres que habían hablado y habían conversado con Abraham en su casa primeramente, hay un detalle más que quizás lo voy a insertar aquí. Cuando Abraham estaba conversando con los 3 allí en su campamento, cuando estaban almorzando o comiendo, recuerde que el Señor le hizo una pregunta a Abraham y le dijo: Abraham, ¿dónde está tu mujer? Dijo: Señor, está allá tras la tienda. Entonces el Señor le dijo: en el tiempo de la vida, Abraham, le dijo, tendrás un hijo, vendrá tu hijo en el tiempo de la vida. Y Sara estaba escuchando detrás de las espaldas, allá en la tienda, en la cocina. Estaba escuchando lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham. Y Sara, entre dientes, murmuró y dijo: yo siendo vieja y mi esposo Abraham viejo, habiendo ya pasado el deleite de nosotros tener hijos, todo, vamos a tener un hijo. Se rió ella. Y el Señor, que estaba de espaldas, en la forma de un hombre hablando con Abraham, le dijo: Sara, ¿por qué te has reído? Ahora vea, aquel hombre discernió el corazón de Sara. Sara dijo: Señor, yo no me he reído. Pero vea qué terrible, la esposa de Abraham mintiéndole en su propia cara, diciéndole: no me he reído. El Señor dijo: sí te has reído. Y le dijo a Abraham: ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Ciertamente que no hay nada imposible, mi hermano. Y Dios dijo: en el tiempo de la vida, Sara, tu mujer te dará un hijo. Estaba hablando de la venida de Isaac. Y cuando ese fue el detalle que pasó en el campamento, y luego fueron camino a Sodoma. Entonces usted puede notar que aquel hombre, Dios bajó en la forma de un hombre y discernió el corazón de aquella mujer Sara, y le dijo cosas a Abraham, lo cual se cumplieron. Entonces podemos notar que luego de haber conversado Dios y Abraham en aquella parte alta, ya el Señor se fue y los 2 mensajeros bajaron a Sodoma, y Lot los recibió ya en el atardecer, cuando el sol estaba escondiéndose. Entonces Lot salió y los dijo: oh, mis señores. Vean, Lot no tenía mucho discernimiento, no tenía mucha revelación. Lot tipifica a las iglesias denominacionales de hoy día, que creen que hay 2, 3, 4 dioses. Recuerde, la Biblia nos habla de un solo Dios. Abraham era un hombre que tenía revelación y él reconoció a uno como Dios. Pero Lot vio que aquellos 2 vino y él dijo: mis señores, mis señores. Él no tenía mucho cuidado de las cosas reales del Señor. Entonces los recibió, los hizo entrar a su casa, era muy noche ya, y los habitantes de aquella ciudad de Sodoma y Gomorra vinieron para poder tocar las puertas de Lot. Tocaron sus puertas y dijeron: sácalos a aquellos visitantes que han venido a tu casa, porque queremos conocerlos. Ahora, la palabra conocer en la Biblia significa tener relaciones sexuales. Ahora, aquellos hombres
jóvenes, niños y todos vinieron a la casa de Lot para decirle que saquen a esos dos varones para conocerlos, o sea, para tener relaciones sexuales. Era un espíritu sodomita que estaba dominando aquellos pueblos y aquella nación de Sodoma y Gomorra. Entonces Lot dijo: señores, no hagan este mal, hermanos, no hagan este mal con mis invitados. Dijo él: yo tengo dos hijas que son vírgenes, que nunca han conocido un hombre todavía. Yo se los voy a dar a mis dos hijas y hagan lo que quieran con ellas, dijo Lot. Pero estos visitantes son varones, no le hagan ningún mal. Los habitantes del pueblo de Sodoma no querían saber nada con las mujeres. Ellos habían dejado el gusto y el deseo de la mujer a un lado. Ellos querían saber nada más con los hombres. Vea qué tal corrupción estaba allí. Entonces aquellos hombres dijeron: no, nosotros queremos a los hombres, no queremos a tus hijas, queremos a los hombres. Y ahora, ¿tú quién eres para que nos juzgues?, dijeron, y a ti también te vamos a hacer mal. Y hubo ese forcejeo cuando los dos aquellos mensajeros miraron tal pecado y tal corrupción en la ciudad de Sodoma. Entonces ellos cegaron, los volvieron ciegos físicamente a todos los habitantes de Sodoma. Ciertamente los volvieron ciegos a todos los habitantes de Sodoma. Ni los grandes ni los chicos, todos comenzaron a buscar, estaban cegados. Entonces los mensajeros dieron el mensaje a Lot. Los ángeles dijeron a Lot: saca toda tu familia, saca todo lo que tienes de este pueblo, de esta ciudad, y sal prontamente, porque vamos a destruirla a causa de su pecado. Ahora ve, amigo y hermano, el mundo de hoy es de la misma manera. El mundo que usted y yo vivimos está a punto de ser destruido, porque hay demasiado pecado. Hay demasiada dureza, hay demasiada rebelión, hay mucha sodomía, prostitución, hay engaño, borrachera, mentiras, muertes, asesinatos. Esta generación en la cual vivimos está en la misma condición de Sodoma. Ahora Jesús dijo: como fue allá, así será hoy. Y entonces los ángeles dijeron a Lot: saca a tu familia, saca todo lo que tienes. Lot dijo: pero Señor, tienes que salir esta misma noche, no hay más tiempo. Porque al amanecer, antes que el sol venga, nosotros vamos a destruir a esta ciudad. Oh, bendito sea el Señor. Dios tenga misericordia, mi hermano y mi amigo, de nosotros. Porque igualmente hoy el mundo está a punto de ser destruido. Pero hay gracia, hay misericordia. Y esta noche le traemos misericordia a través de este programa, para que usted escuche, se prepare su corazón, escape del juicio y venga la palabra original. Y es de esta manera que los ángeles dijeron a Lot: saca a tu familia. Entonces Lot corrió a sus familias, corrió a todos los que conocía. Aquella noche fue una noche de mucha agitación para Sodoma, pero la gente de Sodoma y los demás estaban muchos tranquilos, estaban en sus pecados, en toda su condición desordenada. Lot estaba corriendo por aquí y por allá, las hijas corrían, la esposa corría. Entonces Lot se recordó también de que sus hijas tenían los que iban a ser sus yernos, sus comprometidos. Lot fue a los jóvenes a despertarlos, a decirles que salgan. Aquellos jóvenes no quisieron escuchar nada de Lot. Dijeron: estás loco, viejo, no queremos saber nada de eso, ve a descansar, ve a dormir, no va a pasar nada de eso, nunca ha sucedido eso es mentira, alguien te ha engañado. Pero vea, los religiosos y los demás no quisieron creerle a Lot. Era demasiado tarde. Los ángeles dijeron a Lot: apresúrate porque ya no queda tiempo. Entonces salgan de este pueblo, salgan de este lugar y no miren para atrás. Entonces Lot dijo: por misericordia, pidió: quizás no alcancemos a salir completamente de estas áreas. Dijo: por favor, llegaremos a ese pueblo pequeño llamado Zoar, permite que eso no sea destruido. Dijo: queremos llegar allí. Entonces los ángeles dijeron: está muy bien, vayan, pero no miren para atrás. Entonces Lot salió a las justas con su esposa y sus dos dos hijas. Ellos fueron aquel amanecer, no durmieron nada, con lo que tuvieron corrieron, y eran como las 3, las 4, las 5 de la mañana, corrieron de aquellas y llegaron lo más lejos que podían de Sodoma. Y antes de que el sol salga en aquel amanecer, mi hermano y mi amigo, Dios cumplió su palabra, porque el pecado de Sodoma había llegado a la presencia de Dios, y se habían corrompido de tal manera como fue en los días de Noé, tal corrupción que ya el Señor no soportó más. Sodoma estaba en las mismas condiciones, y Dios envió fuego, poder atómico, llovió fuego sobre Sodoma y Gomorra. Y todas aquellas ciudades y naciones fueron destruidas, hechos polvo y ceniza. ¿Por qué causó eso? ¿Qué es lo que causó eso? El pecado, la rebelión, la rebeldía, la incredulidad.
Ahora usted dice, hermano, ¿habrían iglesias en Sodoma, en Gomorra? Sí, habían iglesias, habían ministros, habían pastores, había todo ello tal como hoy tenemos. Pero ellos habían dejado la palabra de Dios, estaban ciegos, no querían escuchar el mensaje, la revelación que Dios había mandado en ese día, no quisieron oírlo. Siempre el mensaje viene a través de un hombre. Primeramente bajó Abraham, luego vino Lot, pero no quisieron ni oírlo. Entonces podemos notar que aquel amanecer era terrible. Muerte y destrucción vino sobre Sodoma y Gomorra. Y cayó la muerte y la destrucción, cuando todo esto estaba siendo destruido y siendo hecho ceniza. Oh, mi hermano, ¿qué sucedió? Entonces encontramos que la esposa de Lot volteó, porque se acordó de sus cosas, de su casa, de su dinero, de sus ahorros, o de las muchas posesiones que tenía, y se volteó contradiciendo la palabra de Dios. Entonces ella quedó bajo una estatua de sal hasta el tiempo de hoy. Apenas se salvaron 3 de Sodoma, era Lot y sus 2 hijas. Mi amigo, Jesús dijo, ¿cómo fue allá? Así será hoy. ¿Cuál es la señal en este día? ¿Cuál es la señal antes del fin del mundo? ¿Cuál es la señal del fin, mi hermano y mi amigo? ¿Usted está mirando las mismas destrucciones hoy? ¿Usted está mirando el mismo pecado? ¿Usted está mirando el mismo desorden? Los mismos grupos religiosos, todo lo mismo hoy, toda la misma cosa se ha cumplido. Pero en esta generación tiene que haberlo. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó allá? Vemos que bajaron 3 grandes hombres, 3 hombres, para traer una señal antes de la destrucción de Sodoma. Uno de ellos era Dios hecho carne, y 2 vinieron a cegar físicamente a Sodoma, y trajeron juicio sobre Sodoma. Amigo y hermano, quiero decirle que en el siglo en el cual vivimos, Dios también envió 3 grandes mensajeros a esta tierra. Uno de ellos fue llamado William Marion Branham, el cual era Dios a través de ese hombre, trayéndonos el mensaje de la restauración final. El otro era Billy Graham, y el tercero era Oral Roberts. Esos 3 grandes mensajeros bajaron en este tiempo del fin a la tierra, trayendo un mensaje. William Branham es el mensajero que viene con el espíritu y el poder de Elías, lo cual leímos en Mateo 17, 10 y 11, en donde dice, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Entonces, Billy Graham y Oral Roberts, que son líderes de las denominaciones trinitarias y pentecostales, ellos fueron enviados a Sodoma. Sodoma en esta generación representa el mundo. Y Billy Graham y Oral Roberts llevaron su mensaje para cegar al mundo hoy, al mundo denominacional, con un mensaje. Pero William Branham tenía el mensaje directamente de parte de Dios, que vendría solamente a la novia. Abraham representaba a la verdadera iglesia, a la verdadera novia de Jesucristo. La iglesia que va a ser arrebatada, raptada, sacada de esta tierra. Recibiría un mensajero, y este mensajero está identificado en la Biblia como un gran restaurador, el cual iba a revelar todos los misterios de Dios. De la misma manera como fue allá, dijo Jesús, así sería el día cuando el Hijo del Hombre se manifieste otra vez en esta tierra. Aleluya. Y esto se ha cumplido ya en esta generación. William Marion Branham, el mensajero de Dios, nació en el año 1909 y comenzó su ministerio en el año 1933 en adelante. Ahora, amigos, estamos más allá del 2000. Han pasado más de 60, 70 años. El tiempo se ha terminado. El mensaje ha recorrido el mundo. Este mensaje de restauración, ¿qué significa? Volver a lo original. Regresar a la condición original. Los creyentes, las iglesias de este día, se han separado tanto de la gracia de Dios, se han separado tanto de la verdad del Evangelio de Jesucristo, de los apóstoles, lo que enseñaron los apóstoles y los profetas, se han separado, se han disgregado, se han dividido, han aumentado y han quitado, de tal manera que tenemos una condición religiosa terrible. Tenemos muchos religiosos, pero muy pocos cristianos en la tierra, mi amigo y mi hermano. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de buscar la verdad. Y es la razón que estamos en el aire a través de este programa, La Voz de Dios, para que usted vea la señal que Dios iba a mandar antes del fin del mundo. Ahora, es lo que podemos decirle a usted, amigo. Usted puede notar cómo es que Jesús ilustró claramente los días de Lot, de la manera como iba a suceder allí. Ciertamente el Señor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Jesucristo nunca cambia.
Y si Él no cambia, su pueblo también no cambia, sus hijos también no cambian. Él será el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Va a depender de usted, mi hermano, ahora en esta noche, si realmente se arrepiente, si realmente usted está buscando la verdad, y si realmente usted es humilde, usted podrá saber que Jesucristo no ha cambiado. Arrepiéntate, hermano, busca la verdad, clama a Dios, dobla tus rodillas, escucha este programa mientras estamos en el aire. Ora para que la palabra sea revelada a tu corazón, para que tú puedas ver la verdadera revelación, el mensaje que Dios mandó para ti. Si tú eres un hijo, un predestinado, oirás la voz de Dios. Verdaderamente la palabra de Dios nunca falla. Eso es la verdad, mi hermano y mi amigo. Es la manera como el Señor dijo: el Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre significa el ministerio de un profeta. El Señor Jesús en la tierra era el Hijo del Hombre. Él estaba en la forma de un hombre y a la vez era un profeta. De estas cosas estaremos hablando para mañana, el tercera parte de esta serie de mensajes, la señal antes del fin del mundo. Que el Dios Todopoderoso les bendiga y esperamos que hayan sido bendecidos con la palabra de Dios. Entre tanto, también le queremos decir que usted puede leer Malaquías capítulo 4. Y podemos ver que usted puede leer también Génesis capítulo 1, verso 26-27, de la manera como Dios había hecho al hombre. ¿Y a dónde es que vamos a ser restaurados? ¿Cómo vamos a ser restaurados? ¿A dónde la iglesia va a regresar? ¿Cómo va a regresar el hombre? Todas estas cosas lo veremos mañana en la tercera parte de esta serie, la señal antes del fin del mundo. Dios le bendiga, amigos y hermanos.